Hola, soy Marcos. Vi a mi tío Ricardo, un hombre que podía comprar países enteros, ofrecerle toda su fortuna a un niño de 7 años a cambio de un milagro. Fue el negocio más desesperado y patético que he presenciado en mi vida, la última oferta de un alma en bancarrota. A veces, la riqueza solo sirve para medir el tamaño de tu soledad. ¿Alguna vez has visto a alguien tan poderoso volverse tan vulnerable? Antes de contarte la respuesta de ese niño, una que nos dejó a todos sin palabras, comenta aquí desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando el dinero se rinde y solo queda el silencio. La historia se desarrolla en la mansión de mi tío, en las afueras del pueblo, pero no imagines un hogar. Aquello era una fortaleza de mármol y cristal, un mausoleo anticipado que él mismo había construido. Cada objeto valía una fortuna, pero el aire estaba impregnado de un silencio denso, casi pegajoso, solo roto por el pitido monótono de los aparatos médicos y los pasos sigilosos del personal. La casa era una jaula de oro, un símbolo perfecto de su vida, un éxito inmenso que lo había encerrado en la más absoluta de las soledades. No había paz en esa calma, solo la resignación fría de quien espera el final. Era un lugar donde la esperanza había sido desahuciada hacía mucho tiempo. Ricardo, mi tío, era la sombra de lo que fue. El hombre que había levantado un imperio desde la nada ahora estaba postrado en una cama de hospital instalada en su propia biblioteca, rodeado de libros que ya no podía leer. Su cuerpo, consumido por la enfermedad, era lo de menos. Su verdadero dolor era invisible, una carcoma espiritual que le devoraba por dentro. El arrepentimiento por haber alejado a todo el mundo con su carácter cínico y autoritario, se había convertido en su único compañero. Su rutina era un ciclo de soportar el dolor, recibir tratamientos paliativos, y mirar con amargura por la ventana, un mundo que ya no le pertenecía. Lo tenía todo pero no poseía nada. El ambiente en esa casa era un reflejo exacto de su alma, frío, pulcro e impersonal. El personal médico y los sirvientes se movían con una eficiencia robótica, profesional pero completamente distante. Cumplían sus órdenes, le administraban sus medicinas, pero nadie se atrevía a mirarle a los ojos más de lo necesario. Para ellos, era el jefe, el paciente, una responsabilidad con fecha de caducidad. Nadie conectaba con su sufrimiento. Recuerdo pensar que, para ellos, él ya estaba muerto. Solo quedaba tramitar el cuerpo. La gente del pueblo lo conocía como un nombre en una fundación, una figura lejana e intocable, no como el hombre que se ahogaba en silencio en su cama. Ese silencio era lo más terrible, no era la ausencia de ruido, era una presencia física, un peso que aplastaba el pecho. En una casa tan gigantesca, la falta de una conversación, de una risa, o incluso de una discusión era antinatural. El único sonido con vida era el pitido rítmico de la máquina que monitorizaba su corazón, un latido metálico que marcaba el compás de la espera. Ricardo, que en sus buenos tiempos llenaba cualquier sala con su vozarrón autoritario, ahora era incapaz de articular el único mensaje que importaba, el grito de ayuda de un hombre aterrado y solo. El silencio se había tragado sus palabras, sus lamentos y, sobre todo, sus remordimientos. La soledad era su condena final, una sentencia que él mismo había firmado décadas atrás. No tenía familia cercana, más allá de mí, su sobrino, al que mantenía a una distancia prudencial. Había alejado a su única hermana, mi madre, con su desprecio por todo lo que no fuera dinero o poder. No tenía amigos, solo socios y rivales. Recuerdo una vez, años antes, haberle preguntado por qué nunca se había casado. Me miró con una frialdad que helaba y dijo: «El amor es un mal negocio, Marcos. Siempre acabas perdiendo». Ahora, rodeado de sus ganancias, en la cumbre de su éxito material, estaba descubriendo el verdadero significado de la pérdida. Estaba completamente solo, esperando el fin en su palacio vacío. Los días de Ricardo eran un calco exacto del anterior. Una liturgia de la desesperanza que comenzaba con el amanecer. La enfermera de la mañana, una mujer eficiente y de pocas palabras, entraba en la biblioteca convertida en UCI, con la precisión de un relojero. Cambiaba las bolsas de suero, ajustaba los monitores, comprobaba las constantes vitales y le limpiaba con una esponja sin dirigirle apenas la mirada. Todo era un ritual mecánico,
profesional, desprovisto de cualquier calor humano. No había conversación, solo el murmullo de los aparatos y el sonido de sus zapatillas sobre el mármol. Era un mantenimiento, no un cuidado. Se ocupaban de que el cuerpo siguiera funcionando, pero nadie se preguntaba por el hombre que habitaba dentro de esa cáscara rota y dolorida. Lo más desolador no era verle sufrir, sino verle ausente. Pasaba horas con la vista fija en el ventanal que daba al inmenso y cuidado jardín, pero sé que no veía los árboles ni las flores. Su mirada estaba perdida en un lugar interior, un paisaje de remordimientos y oportunidades perdidas. Apenas hablaba. A veces, la enfermera le hacía preguntas sencillas, como si tenía dolor o si necesitaba algo, y él respondía con un leve movimiento de cabeza, un sí o un no, sin más. Era como si se hubiera rendido, no a la enfermedad, sino a la vida misma. Había construido un caparazón de apatía tan grueso que ya nada parecía poder traspasarlo. Era un espectador pasivo de su propio final, esperando en silencio que cayera el telón. Aquella tarde, sin embargo, algo rompió la monotonía. Eran cerca de las 5 cuando escuchamos unos pasos en el pasillo que no eran los habituales del personal. La puerta de la biblioteca se abrió con suavidad y apareció don Julián, el párroco del pueblo. Era un hombre sencillo, de unos 60 y tantos, con una sotana algo desgastada y una mirada amable que contrastaba brutalmente con la opulencia y la frialdad de la estancia. Mi tío giró la cabeza con una lentitud exasperante, sus ojos, antes vacíos, ahora mostraban un leve destello de irritación. No le gustaban las visitas imprevistas, y mucho menos las que olían a incienso, y a últimas voluntades. Para él, la fe era otro negocio en el que no había querido invertir. Pero don Julián no venía solo. Detrás de su pierna, asomando con timidez, se escondía un niño. No tendría más de 7 años. Era un chaval delgado, con el pelo alborotado y unos ojos grandes, oscuros y de una calma que no encajaba ni con su edad ni con aquel lugar. Llevaba unos pantalones que le quedaban algo cortos y una camisa limpia pero visiblemente usada. Se aferraba a la sotana del cura, pero su mirada no era de miedo. Era una mirada curiosa, profunda, que recorría la habitación, los libros, los aparatos médicos, y finalmente, se detuvo en la figura postrada de mi tío. Se hizo un silencio denso, uno distinto al de siempre, un silencio expectante, como si el aire contuviera la respiración. Mi tío lo observó durante un largo minuto, un análisis frío y calculador, como si estuviera valorando un activo. Luego, una sonrisa torcida, cínica, se dibujó en sus labios resecos. Miró al niño y su voz, aunque débil y rasposa, recuperó un eco de su antigua autoridad. «Así que tú eres el refuerzo», dijo, mirando al cura con desdén. Luego, fijó sus ojos en el pequeño. «Dicen que los niños estáis más cerca de Dios. Escucha, chaval, te propongo un negocio». La enfermera y yo nos miramos, incómodos. «Si consigues que él me cure, si haces que me levante de esta cama, te lo doy todo. Esta casa, mis empresas, mi fortuna. Te adopto y serás el niño más rico del mundo. ¿Qué me dices? ¿Cerramos el trato?» El niño, cuyo nombre supe después que era Mateo, no pareció inmutarse ante la oferta más grande que nadie le haría jamás. No miró a su alrededor, no mostró codicia ni sorpresa, su rostro permaneció sereno, su mirada fija en mi tío. Ignoró por completo las palabras sobre dinero y poder, como si fueran un idioma extranjero que no entendía ni le interesaba. Lentamente, se soltó de la sotana del cura y con una determinación que nos dejó a todos paralizados, empezó a caminar hacia la cama. No había vacilación en sus pasos, solo un movimiento tranquilo y decidido. Avanzó por el espacio que separaba la puerta de la cama, un abismo entre la inocencia y la desesperación, y se detuvo justo al lado de mi tío. Mateo no retiró la mano. La dejó allí, posada sobre la de mi tío, un ancla diminuta y cálida en un océano de frialdad. No hubo un destello de luz ni un temblor milagroso, solo el contacto de su piel joven contra la piel casi transparente y manchada de Ricardo. Pero mi tío, que había cerrado tratos de miles de millones con un apretón de manos, se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Pude ver cómo un músculo temblaba en su mandíbula. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba calculando,
no estaba despreciando. Estaba, simplemente, sintiendo. La enfermera se llevó una mano a la boca, el cura bajó la mirada como si presenciara algo sagrado y privado, y yo contuve la respiración. En ese silencio, el pitido monótono del monitor cardíaco pareció, por un instante, sonar menos metálico, más humano. El niño no dijo nada. No rezó, no pidió nada a cambio, no hizo el más mínimo gesto para reclamar la fortuna que le habían ofrecido. Simplemente, se quedó allí, de pie junto a la cama, con su mano sobre la de Ricardo, mirándole con una serenidad que desarmaba. Fueron quizás 5 minutos, o puede que una eternidad. El tiempo en esa habitación se había vuelto elástico. Mi tío, el hombre que medía su vida en segundos facturables, parecía haber perdido la noción de todo. Su mirada, antes perdida o llena de cinismo, ahora estaba anclada en los ojos oscuros del niño. Era una comunicación sin palabras, un diálogo que nadie más en la sala podía entender. Era como si el niño estuviera escuchando no sus palabras, sino el ruido de su alma rota, y le estuviera ofreciendo un silencio compasivo como respuesta. A partir de ese día, Mateo empezó a visitar a mi tío todas las tardes. Don Julián lo traía puntualmente a las 5, y lo dejaba en la puerta de la biblioteca. El niño entraba solo, sin miedo, y se sentaba en una silla que la enfermera, por iniciativa propia, había colocado junto a la cama. A veces hablaban, o más bien, Mateo hablaba. Le contaba cosas del orfanato, de un perro callejero al que alimentaba, o de cómo le gustaba dibujar árboles. Ricardo apenas respondía con monosílabos, pero escuchaba. Escuchaba con una atención que no le había visto dedicar a ninguno de sus directores generales. La presencia del niño empezó a cambiar la atmósfera de la habitación. El aire seguía oliendo a antiséptico, pero ya no olía a tumba. Olía a algo parecido a la esperanza. Una tarde Mateo le estaba contando, con la seriedad de un niño de 7 años que había intentado enseñarle a volar a un gorrión que se había caído del nido. Describía con gestos torpes cómo agitaba los brazos, imitando al pájaro. Pero no funciona, Ricardo. Creo que me faltan plumas, concluyó con un suspiro de frustración. Y entonces ocurrió. De la garganta de mi tío brotó un sonido ronco, áspero, como una maquinaria oxidada que se pone en marcha. Era una risa. Una risa corta, débil, pero inconfundiblemente genuina. La enfermera, que estaba ajustando el gotero, se quedó paralizada. Yo sentí que se me erizaba el vello de los brazos. Ricardo se llevó una mano al pecho, no de dolor, sino de pura sorpresa, como si no reconociera ese sentimiento que le brotaba de dentro. La relación entre ellos se fue tejiendo con esos pequeños hilos de cotidianidad. Ricardo empezó a esperar las 5 de la tarde con una ansiedad casi infantil. Le pedía a la enfermera que le ayudara a incorporarse un poco más en la cama para poder ver mejor al niño. Empezó a hacerle preguntas no sobre Dios ni milagros, sino sobre su día a día. ¿Has comido bien? ¿Has hecho los deberes? Preguntas sencillas, torpes, de un hombre que estaba aprendiendo a ser humano de nuevo. Mateo, con su inocencia, no parecía darse cuenta del poder que ejercía. No era consciente de que cada una de sus visitas era un golpe de cincel que estaba rompiendo la coraza de mármol que mi tío había construido alrededor de su corazón durante toda una vida. Lo más extraño era la intuición del niño. Parecía saber, sin que nadie se lo dijera, cuando el dolor de Ricardo era más intenso. En esos momentos, en lugar de hablar, simplemente se acercaba y le volvía a poner la mano encima, a veces en el brazo, otras en la frente. No había nada de espectacular en el gesto, pero yo veía cómo los músculos de mi tío se relajaban, cómo su respiración se volvía más pausada. Los médicos, escépticos por naturaleza, empezaron a notar una leve pero constante mejoría en sus constantes vitales. Una estabilización que no podían atribuir a ningún fármaco. No lo llamaban milagro, por supuesto, lo llamaban una respuesta anómala positiva. Pero todos en esa casa sabíamos que el único tratamiento nuevo que Ricardo estaba recibiendo era la dosis diaria de humanidad que le traía aquel niño. Una de las primeras cosas extrañas que noté fue la memoria. Ricardo, que llevaba meses con la mente nublada por la medicación y la apatía, empezó a tener fogonazos del pasado.
Una tarde, mientras Mateo le hablaba de un nido de pájaros, mi tío interrumpió de repente. «El columpio de roble», murmuró, con los ojos vidriosos. «Tu madre se cayó de él cuando tenía tu edad. Le curé la rodilla con una hoja de llantén, como me había enseñado el abuelo». Me quedé de piedra. Jamás le había oído hablar de su infancia, y mucho menos con esa claridad, con ese detalle. Miró a Mateo, luego a mí, y una sombra de confusión cruzó su rostro, como si no supiera de dónde había salido ese recuerdo tan nítido. Fue como ver una puerta oxidada abrirse de golpe en su mente. Los médicos, por supuesto, no sabían qué pensar. En su informe semanal, el oncólogo principal, un hombre pragmático y de gesto adusto, no podía ocultar su perplejidad. Le oí hablar con la enfermera jefe en el pasillo, creyendo que nadie escuchaba. Sus marcadores tumorales se han estabilizado, no han bajado, pero han dejado de subir. Y su función pulmonar ha mejorado un 8%. No tiene sentido clínico. Ninguno de los tratamientos paliativos que le administramos explica esta meseta. La enfermera, una mujer con 30 años de experiencia, se encogió de hombros y dijo en voz baja: «Es desde que viene el niño». El doctor resopló, incrédulo, pero no pudo ofrecer ninguna otra explicación. La ciencia se había topado con un muro, y al otro lado estaba un niño de 7 años que hablaba de gorriones. Luego vinieron los sueños. Ricardo empezó a dormir más profundamente, pero se despertaba agitado, a veces sudando. No eran pesadillas de monstruos, sino de personas. Una mañana me confesó, con la voz rota, que había soñado con mi madre, su hermana. Estábamos en la vieja casa del pueblo, me dijo, sin mirarme a los ojos. Ella me ofrecía un vaso de agua y yo se lo tiraba al suelo. Una y otra vez. Me despertaba con una sed terrible, una sed que no se me quita. Nunca hablaba de ella, del modo en que la había apartado de su vida por casarse con un hombre sin dinero. Aquellos sueños no eran solo sueños, eran sus remordimientos, que emergían a la superficie como cuerpos ahogados, reclamando su atención. El niño, sin saberlo, estaba removiendo el lodo estancado de su alma. El suceso más inexplicable ocurrió con el viejo reloj de pie que había en la esquina de la biblioteca. Llevaba parado más de 10 años. Era una pieza de anticuario que mi tío había comprado en una subasta, pero nunca se había molestado en arreglarlo. Una tarde, mientras Mateo estaba sentado en su sillita, dibujando en silencio, un sonido metálico y solemne nos hizo sobresaltar a todos. ¡Don! El reloj había dado la hora. La enfermera y yo nos miramos con los ojos como platos. Me acerqué y vi el péndulo, cubierto de polvo, oscilando con un ritmo suave y constante. Mateo levantó la vista de su dibujo, sonrió como si fuera lo más normal del mundo y dijo: «Ya son las 6». Ricardo, desde la cama, observaba la escena con una expresión indescifrable, una mezcla de asombro y un miedo primario, el miedo a lo que no se puede comprar ni controlar. Poco a poco, la propia casa pareció despertar de su letargo, la opresiva frialdad que se respiraba en los pasillos empezó a disiparse. Las empleadas de la limpieza, que antes se movían como fantasmas silenciosos, ahora tarareaban canciones en voz baja mientras trabajaban. Un día encontré a la cocinera preparando un bizcocho de limón, por si al niño le apetece, me dijo con una sonrisa tímida. El personal médico también parecía menos tenso, más humano. La mansión, que había sido un mausoleo de mármol, empezaba a tener el pool. Fue mi propio tío quien, en un momento de sorprendente lucidez, encendió la mecha de la verdad. Una tarde, mientras Mateo dormía una siesta en su sillita, Ricardo me llamó con un gesto. Su voz era más clara de lo habitual. «Marcos, en el segundo cajón de mi escritorio, en el despacho, hay una caja de metal. Tráemela. Hay papeles viejos que necesito revisar». Me sorprendió la petición. Llevaba meses sin mostrar interés por nada que no fuera su dolor inmediato. Sentí una punzada de esperanza, pensando que quizás su mente estaba volviendo, que quería poner en orden sus asuntos. No tenía ni la más remota idea de que lo que me pedía no era poner en orden su futuro, sino desenterrar el fantasma que había envenenado todo su pasado. El despacho de Ricardo era un santuario congelado en el tiempo, un lugar al que nadie entraba desde que cayó enfermo. El aire olía a cuero viejo y a papel, y una fina capa de polvo cubría cada superficie, testimonio de su abandono.
Abrí el pesado cajón de caoba y allí estaba. Una simple caja de hojalata, sin adornos, fría al tacto. Me senté en su imponente sillón de cuero y la abrí. Dentro no había nada de valor monetario, solo un puñado de cartas amarillentas, un par de medallas de su servicio militar y algunos documentos. Empecé a rebuscar sin un propósito claro, simplemente cumpliendo su orden, sintiéndome como un intruso que profana un lugar sagrado, revisando los vestigios de una vida que estaba a punto de extinguirse. Fue entonces cuando la encontré, metida entre dos escrituras de propiedad. Era una fotografía pequeña, de bordes ondulados, con los colores ya desvaídos por el tiempo. En ella aparecía una mujer joven, a la que reconocí al instante como mi madre, su hermana. Sonreía, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Y en sus brazos, sostenía un niño pequeño, de unos 4 o 5 años. El niño miraba directamente a la cámara con una seriedad impropia de su edad, con unos ojos oscuros, profundos, casi melancólicos. Sentí un escalofrío. Había algo terriblemente familiar en esa mirada, en la forma de su boca, en el pelo revuelto. Era una cara que veía todos los días. Era el rostro de Mateo. Mi primer impulso fue descartarlo como un simple parecido familiar, una de esas casualidades que a veces ocurren en las familias. Pero cuanto más miraba, más se desvanecía esa explicación lógica. No era un parecido, era una réplica exacta. Los mismos ojos, la misma expresión solemne, la misma aura de calma que desarmaba. El corazón empezó a latirme con fuerza. La habitación, antes silenciosa, ahora parecía zumbar con una energía extraña. ¿Cómo era posible? Mateo era un huérfano del pueblo, no tenía ninguna relación con nosotros. La coincidencia era tan improbable que rozaba lo imposible, lo sobrenatural. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, que las paredes de la realidad que conocía empezaban a agrietarse peligrosamente. Con manos temblorosas le di la vuelta a la pequeña fotografía. La tinta de la inscripción estaba borrosa, pero aún se podía leer. Había una caligrafía delicada, seguramente la de mi madre, que decía: Mi David, 5 años, verano de 1985. David, no Mateo. Y la fecha: 1985. El niño de esa foto, si estuviera vivo, tendría ahora más de 40 años. Un sudor frío me recorrió la espalda. Esto ya no era una coincidencia, era una anomalía, una ruptura en el tejido del tiempo. Nunca había oído hablar de un primo llamado David. El nombre no significaba nada para mí, pero en el fondo de mi mente, sentí que removía algo, un recuerdo enterrado bajo capas y capas de silencio familiar. El nombre David actuó como una llave oxidada abriendo una puerta podrida en mi memoria. De repente recordé fragmentos de conversaciones susurradas de mi infancia, discusiones entre mi madre y Ricardo que terminaban con portazos y lágrimas. Palabras sueltas como irresponsabilidad, accidente, culpa. Recordé la tristeza perpetua en los ojos de mi madre cada vez que se mencionaba la vieja casa del lago, un lugar que Ricardo vendió abruptamente. Lo entendí todo con una claridad que me heló la sangre. David era mi primo, el hijo de mi madre, un niño que murió, y cuya muerte provocó la ruptura definitiva entre los dos hermanos. Un niño del que Ricardo se sentía responsable y cuyo recuerdo había intentado borrar con dinero y poder. Regresé a la biblioteca con el corazón latiéndome en la garganta y la fotografía apretada en mi puño. El mundo se había vuelto del revés. Me detuve en el umbral y observé la escena. Mateo estaba despierto y le enseñaba a mi tío uno de sus dibujos. Ricardo lo miraba con una ternura que nunca le había visto, con una paz que parecía casi redentora. Y entonces lo supe. Aquello no era un milagro enviado por Dios. Era una deuda que venía a cobrarse. El pasado no había vuelto para vengarse, sino para hacer justicia de una forma que nadie podría haber imaginado. El niño que estaba sanando el alma de mi tío no era un ángel, era un fantasma. El fantasma de su mayor remordimiento. Entré en la biblioteca con el corazón en un puño, la fotografía ardiendo en mi mano como un carbón incandescente. La atmósfera en la habitación era de una calma irreal, casi sagrada, que contrastaba violentamente con el caos que se había desatado en mi interior. Mateo le mostraba a mi tío un dibujo de un árbol con raíces enormes, y Ricardo lo miraba con una atención que nunca le dedicó a sus balances millonarios.
Me acerqué a la cama, sintiendo las miradas de la enfermera y de don Julián, que acababa de llegar para recoger al niño. Sin decir una palabra, extendí la mano y coloqué la vieja fotografía sobre la manta, justo al lado de la mano de mi tío. Tío, dije con una voz que apenas reconocí como mía, ¿te acuerdas de él? El cambio en Ricardo fue instantáneo y aterrador. El poco color que le quedaba en el rostro se desvaneció, dejándole una palidez de cera, como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera retirado de golpe. Sus ojos, antes fijos en el dibujo, ahora estaban clavados en la pequeña imagen desvaída. Su mandíbula temblaba sin control, y su respiración se volvió un silbido corto y agudo. La máquina que monitorizaba su corazón empezó a pitar con más rapidez, una alarma metálica que rompía el silencio. Intentó levantar la mano para tocar la foto, pero le temblaba tanto que apenas pudo rozarla antes de que cayera de nuevo sobre la cama. Y entonces, de sus labios resecos, escapó un susurro, un nombre que llevaba 30 años enterrado. David. La palabra flotó en el aire, cargada con el peso de una vida entera de culpa. Don Julián, el párroco, que había observado la escena con creciente alarma, se acercó. Vio la foto, luego miró a Mateo, que seguía sentado tranquilamente en su silla, ajeno al terremoto emocional que acababa de provocar. El cura frunció el ceño, una expresión de profunda confusión y de una incipiente, terrible comprensión. Se agachó lentamente hasta quedar a la altura del niño, sus ojos buscando una respuesta en esa mirada serena. Mateo, hijo, preguntó con una suavidad que apenas ocultaba la urgencia de su pregunta. ¿Quién eres en realidad? Por favor, dinos la verdad, ¿de dónde vienes? La pregunta quedó suspendida en el aire denso de la biblioteca, dirigida a un niño de 7 años, pero esperando una respuesta que parecía venir de otro mundo, de otro tiempo. Mateo no respondió directamente a la pregunta del cura, no dijo su nombre, ni explicó su origen. En lugar de eso, levantó su pequeño brazo y señaló con el dedo hacia el gran ventanal que daba al jardín trasero. Su mirada se fijó en un punto concreto, en un viejo roble del que colgaban los restos oxidados de un columpio que nadie había usado en décadas. Con una voz clara y sin atisbo de duda, dijo unas palabras que nos helaron la sangre a todos los presentes. El columpio de roble está roto, afirmó con la naturalidad de quien constata un hecho evidente. Me caí de ahí, me hice mucho daño en la cabeza. Era la historia que mi madre me había contado entre sollozos una noche, la historia del accidente que se llevó a su hijo, mi primo David. Don Julián se puso en pie de un salto, con el rostro pálido, y se santiguó instintivamente. La enfermera ahogó un grito y retrocedió un paso, llevándose las manos a la boca. Yo me quedé paralizado sintiendo cómo la realidad se desmoronaba a mi alrededor. El cura me puso una mano temblorosa en el hombro, como si buscara tanto dar consuelo como recibirlo. Marcos, susurró, con la voz quebrada por la emoción, esto no es. No es lo que parece, no intentéis entenderlo con la cabeza, hay dolores tan profundos y culpas tan grandes, que a veces el alma no descansa. No es un fantasma. Es una oración que ha tardado 30 años en ser escuchada. El cielo nos ha enviado la llave que necesitabais, aunque no tenga la forma que esperábamos. Al oír las palabras del cura y la escalofriante declaración de Mateo, mi tío Ricardo se rompió por completo. El hombre de hierro, el magnate que nunca había derramado una lágrima, se deshizo en un sollozo desgarrador que parecía brotar desde lo más profundo de su ser. Giró la cabeza hacia el niño, pero sus ojos no veían a Mateo. Veían al niño de la fotografía, al sobrino que no pudo proteger. «David. David, hijo», balbuceó entre lágrimas, extendiendo una mano temblorosa hacia él. «Perdóname, por favor, perdóname, tenía miedo. Fui un cobarde, no te salvé. Te dejé caer. Perdóname, por favor». No pedía perdón por haberle alejado de su madre, sino por el pecado original, por el momento exacto, en que su orgullo y su negligencia habían costado una vida. En medio de aquel torbellino de dolor y confesión, Mateo se levantó de su silla. Con la misma calma imperturbable que había mostrado desde el primer día, se acercó a la cama y en lugar de decir nada, hizo el gesto más simple y poderoso de todos. Puso su pequeña mano sobre la cabeza de mi tío, justo donde las lágrimas brotaban de sus ojos cerrados. No hubo luz, ni milagro visible,
solo el contacto de su piel. Y poco a poco, los sollozos de Ricardo fueron amainando, transformándose en un llanto silencioso, agotado, casi pacífico. El pitido de la máquina cardíaca ralentizó su ritmo, volviéndose más estable. En esa habitación, presenciamos algo que ninguna ciencia podría explicar. No era la curación de un cuerpo, era la absolución de un alma. La deuda por fin había sido saldada. Si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, por favor comparte este vídeo con esa persona. Y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar. Después de aquella confesión que lo rompió en 1000 pedazos, la habitación quedó sumida en un silencio que ya no era pesado ni opresivo. Era un silencio denso, sí, pero lleno de una paz casi palpable, como la calma que sigue a la tormenta más violenta. Mateo, o David, o quien quiera que fuese, retiró su mano de la cabeza de mi tío, le dedicó una última mirada serena, y sin decir nada más, se dio la vuelta, y caminó hacia la puerta. Don Julián, con el rostro bañado en lágrimas, le siguió en silencio. No se desvaneció, no hubo efectos especiales. Simplemente se fue, como había llegado. Y todos en esa habitación, la enfermera, el cura y yo, supimos con una certeza absoluta que no volvería. La deuda había sido saldada. El alma de mi tío, por fin, había sido absuelta. En las semanas siguientes ocurrió lo que los médicos, en su lenguaje clínico y aséptico, calificaron como una remisión espontánea e inexplicable. El cáncer no desapareció por arte de magia, pero dejó de avanzar. Ricardo empezó a recuperar un poco de peso, el color volvió a sus mejillas y la necesidad de analgésicos disminuyó drásticamente. Los especialistas venían, revisaban sus análisis, meneaban la cabeza con incredulidad, y se iban sin poder ofrecer una explicación lógica. Pero nosotros sabíamos que la verdadera curación no estaba ocurriendo en su cuerpo, sino en su espíritu. Había dejado de luchar contra la muerte para empezar, por primera vez en su vida, a hacer las paces con la vida. Pasaba horas en silencio, pero ya no era la quietud de la apatía, sino la de una profunda y serena meditación. La primera prueba de su transformación fue la más difícil. Una mañana, con una voz aún débil pero firme, me pidió el teléfono. Con dedos que todavía temblaban ligeramente, marcó un número que no había pulsado en más de 30 años, el de mi madre, su hermana. Yo me aparté para darle privacidad, pero no pude evitar escuchar fragmentos de su conversación. Eran palabras rotas, ahogadas por un llanto que ya no era de dolor, sino de liberación. Hermana, perdóname, por favor perdóname, por David, por todo. No sé qué le respondió mi madre al otro lado de la línea, pero cuando colgó, vi en el rostro de mi tío una paz que ninguna fortuna del mundo podría haber comprado. El puente que su orgullo y su culpa habían dinamitado, por fin comenzaba a reconstruirse. Poco después, convocó a su ejército de abogados. No para planear una nueva adquisición, sino para orquestar la mayor desinversión de su vida. Dio órdenes de liquidar gran parte de su imperio, no con la amargura de la derrota, sino con la serenidad de quien se libera de un peso insoportable. Con esos fondos, creó la Fundación David, dedicada a ayudar a niños huérfanos, y en situaciones vulnerables, empezando con una donación que aseguró el futuro del orfanato del pueblo durante décadas. La mansión, aquel mausoleo de mármol y soledad, se convirtió en la sede de la fundación. Sus salones, antes llenos de silencio, ahora se llenaban de proyectos, de planes para construir un futuro mejor para otros. Estaba convirtiendo su legado de culpa en un legado de esperanza. La propia casa pareció respirar de nuevo. Los equipos médicos fueron retirados, y la biblioteca, que había sido el escenario de su agonía, se llenó de libros infantiles. Un día, al pasar por el pasillo, escuché algo que no había oído en décadas: risas. Eran los primeros niños del programa de la fundación, que visitaban la casa para una jornada de lectura. Ricardo, apoyado en un bastón, los observaba desde la puerta, con una sonrisa tímida en los labios. Había empezado a caminar de nuevo, a salir al jardín, a sentir el sol en la cara. El personal ya no le temía, se acercaban a charlar con él, a contarle cosas de sus hijos. Estaba aprendiendo, a sus 60 y tantos años, las lecciones más básicas y esenciales de la humanidad que el dinero le había hecho olvidar.
Unos meses más tarde, mi madre vino de visita. Fue la primera vez que pisaba esa casa desde la discusión que rompió la familia para siempre. Los observé desde la ventana del salón, sentados juntos en un banco del jardín. No hablaban mucho. Simplemente estaban allí, el uno junto al otro, mientras ella le sostenía la mano, un gesto que me recordó dolorosamente al de Mateo. Vi lágrimas en los ojos de ambos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una paz encontrada al final de un larguísimo y doloroso camino. Eran solo un hermano y una hermana, viejos y cansados, que habían conseguido perdonarse antes de que fuera demasiado tarde, poniendo por fin a descansar al fantasma que los había atormentado durante media vida. La última vez que le vi estaba de pie en el jardín, junto al viejo roble. Había mandado instalar un columpio nuevo, fuerte y seguro, exactamente en el mismo lugar donde estuvo el que se rompió. No estaba empujando a ningún niño, no había nadie. Solo observaba cómo el asiento vacío se mecía suavemente con la brisa de la tarde. En su rostro no quedaba rastro del magnate despiadado ni del enfermo terminal. Solo había un hombre en paz. Nadie volvió a hablar de lo que ocurrió en aquella habitación. ¿Un milagro? ¿Un fantasma? ¿Una alucinación colectiva? Quizás nunca lo sabremos. Pero Ricardo encontró su propia respuesta. Entendió que no se le había concedido más tiempo de vida, sino algo mucho más valioso. La oportunidad de darle un verdadero significado al tiempo que le quedaba. Y ese fue el único negocio que al final realmente importó.